Olvida el oro de los reyes o las joyas de las reinas. El verdadero tesoro pirata, aquel que costaba sangre y traiciones, nunca se guardaba a bordo. El barco era un nido de víboras y la lealtad un mito. Por eso, la verdadera fortuna dormía bajo tierra, custodiada no por candados, sino por el miedo y la sangre derramada. Imagina una isla sin nombre en el Caribe. Bajo una ceiba marcada con una X, unos hombres cavan con pavor en sus rostros. No están solo enterrando plata y doblones, están sellando un secreto con la tumba de un compañero. Esta es la imagen legendaria, pero la verdad es mucho más compleja y astuta. En la breve y febril edad de oro de la piratería, hombres como Barba Negra o Calico Jack crearon un imperio de miedo en el mar. Pero, ¿cómo podía un capitán proteger su botín de su propia y codiciosa tripulación? La respuesta no estaba en la fuerza, sino en el engaño, en un trozo de pergamino y en un agujero en el suelo. Hoy vamos a desenterrar esa verdad. Descifraremos los códigos, seguiremos las pistas macabras y entenderemos por qué la mayoría de los piratas jamás enterraron sus tesoros. Y para los pocos que sí lo hicieron, revelaremos sus métodos crueles, para que sus mapas fueran una guía hacia la fortuna para ellos y una trampa mortal para todos los demás. Prepárate. Esta es la historia que no querían que supieras. Si te fascinan los secretos del océano y las historias de aquellos que vivieron al margen de la ley, deja ya tu me gusta. Comenta cuál es tu pirata favorito y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas aventuras. ¡A izar velas! El mito y la realidad macabra, la sorprendente verdad, el tesoro era para quemarlo. Lo primero que debemos grabar a fuego en nuestra mente es una verdad que desmonta todo el romanticismo. La inmensa mayoría de los piratas no enterraba su oro. Parece una locura. Pensemos con la lógica de un bucanero del siglo XVIII. Su esperanza de vida era ridículamente corta. Si no moría por un cañonazo en batalla, lo haría por el escorbuto, la disentería, la malaria o en el extremo de una soga. El dinero no era un activo para invertir, era un recurso para exprimir hasta la última gota de vida y placer del presente. El lema no oficial era una vida corta y feliz. El botín de un barco se dividía casi de inmediato, siguiendo las estrictas reglas del código pirata o charte partie. Cada hombre recibía su parte según su rango y las heridas sufridas. Y con ese dinero en el bolsillo, corrían al primer puerto amigo, ya fuera la anárquica Nassau en las Bahamas o el decadente Port Royal en Jamaica. Allí, el oro y la plata se transmutaban en ron, en noches con prostitutas, en mesas de dados y cartas donde fortunas se ganaban y perdían antes del amanecer. Gastar rápido era una necesidad económica. Estos puertos piratas sufrían una inflación galopante. El dinero perdía valor rápidamente. Guardarlo era literalmente perderlo. El hombre que creó la leyenda, Capitán William Kidd. Entonces, ¿de dónde diablos surgió esta leyenda tan arraigada? La respuesta tiene un nombre y una historia trágica. Capitán William Kidd. Kidd es un personaje fascinante porque nunca fue un pirata en el sentido estricto. Era un corsario, un respetado capitán contratado por nobles ingleses para cazar piratas. Pero en los mares lejanos, la línea entre corsario y pirata es tan fina como el filo de una navaja. Tras atacar barcos que resultaron ser aliados o neutrales, fue declarado pirata. Sabiendo que su cabeza tenía precio,
Kidd navegó a Nueva York en 1699 para entregarse, esperando que sus poderosos patrocinadores lo protegieran. Pero antes hizo algo que sellaría su destino y crearía un mito eterno. Ancló en la isla Gardiners, cerca de Long Island, y confió a su propietario, John Gardiner, un tesoro. No era un cofre de película, pero su contenido era asombroso. Bolsas con polvo de oro, lingotes de plata, reales de A8, rubíes, diamantes y valiosas sedas y telas de calicó. La intención de Kidd era usar la ubicación de este tesoro como su gran baza de negociación para obtener el perdón. El plan fue un desastre. Gardiner lo traicionó. El tesoro fue recuperado por las autoridades y exhibido en su juicio como prueba irrefutable de su piratería. Kidd fue colgado en Londres, pero la historia de su tesoro enterrado se convirtió en una sensación. Baladas, panfletos y obras de teatro baratas inmortalizaron la idea y nació la plantilla para todas las historias de tesoros piratas. Táctica 1. El guardián silencioso. Inspirados por la historia de Kidd, imaginemos a un capitán que sí decide enterrar su botín. No lo haría a la vista de su tripulación. La desconfianza era el aire que se respiraba. Elegiría a 1 o 2 hombres, quizás un oficial leal, pero más probablemente un prisionero sin valor o un marinero prescindible. Remarían a una cala escondida y allí, bajo el sol implacable, cavarían. Y entonces, una vez el cofre estuviera en el fondo y la tierra lo cubriera, llegaría el acto final de la macabra obra. El capitán se giraría hacia su ayudante. No habría palabras, solo el silbido de un alfanje o el eco ahogado de una pistola de chispa. El secreto ahora tenía un guardián perpetuo, un alma en pena atada a ese lugar. A menudo, el cuerpo del marinero asesinado se enterraba justo encima del tesoro. Era una advertencia visceral y una barrera psicológica. Si un buscador de tesoros desprevenido comenzaba a cavar y encontraba un esqueleto, el terror podría ser suficiente para hacerlo abandonar. Es el origen literal de la frase: los muertos no cuentan cuentos. Irónico, ¿verdad? El hombre que ayudó a enterrar la fortuna se convirtió en la parte más olvidada y trágica de ella. Táctica 2. El mapa de piel y hueso. ¿Y el mapa? Olvida los dibujos infantiles con una línea de puntos. Un mapa pirata era una obra maestra de la navegación y la criptografía personal. Se hacían en materiales duraderos, vitela, piel de animal tratada, lona de vela o incluso cuero. Las coordenadas geográficas exactas eran raras y peligrosas. Si el mapa caía en manos enemigas, un buen navegante podría encontrar la isla. La clave estaba en las referencias locales, en un lenguaje que solo el creador o alguien de su confianza podría interpretar. No era solo la palmera alta, era la sombra de la tercera palmera desde el oeste cuando el sol está en su cénit en el solsticio de verano. No era la cueva, era la cueva cuya boca parece una calavera aullando, camina 70 pasos hacia la estrella polar. Eran acertijos visuales y náuticos, y a veces iban más allá. El caso de Olivier Levasseur, apodado Labuse, el halcón, es el ejemplo más famoso. Se dice que, de pie en el cadalso en 1730, arrojó un criptograma complejo a la multitud gritando: «Que encuentre mi tesoro quien pueda entenderlo». Ese criptograma, supuestamente una serie de símbolos masónicos y cabalísticos, ha obsesionado a cazadores de tesoros durante siglos, que creen que conduce a una fortuna inimaginable en la isla de Magé. Mapas falsos y la guerra psicológica. Engaño 1. El rastro de la mentira y el mapa falso.
Si matar era la opción más brutal para proteger un secreto, el engaño era la más elegante y para la mente retorcida de un pirata, la más divertida. Un pirata era un estratega naval y un maestro de la desinformación. ¿Por qué arriesgarse con un único mapa verdadero cuando se podían sembrar los mares con 10 mapas falsos? La creación de un mapa falso era un arte. Debía ser lo suficientemente convincente para ser creíble, pero con un fallo fatal y deliberado. Podía ser una copia casi perfecta del mapa real, pero cambiando el norte por el sur. Podía llevar a la isla correcta, pero a una bahía infestada de arrecifes o a una zona conocida por sus tribus hostiles. O, la opción más cruel, podía llevar a un lugar sin agua potable, condenando a la expedición rival a una muerte lenta por sed. Estos mapas se filtraban con astucia. Un marinero borracho lo perdía en una partida de cartas en una taberna, o se dejaba robar del camarote del capitán por un traidor que, en realidad, era un peón en el juego del capitán. Los beneficios eran enormes. Desviaba a la Marina Real en persecuciones inútiles, agotaba los recursos de capitanes rivales y sembraba la paranoia, el arma favorita de un pirata. Engaño 2. El guardián espectral y la maldición. Pero el engaño más sofisticado no requería ni tinta ni papel. Se construía con el arma más poderosa de todas, el miedo a lo sobrenatural. Los piratas, a pesar de su brutalidad, eran hombres profundamente supersticiosos. Vivían a merced de un océano que veían como un ser vivo lleno de monstruos y presagios. Creían en el Kraken, en el holandés errante y en el diablo, y usaban estas creencias como un escudo para su tesoro. Un capitán podía llegar a un puerto y con la voz temblorosa y los ojos desorbitados por el miedo y el ron, contar la historia de un fabuloso tesoro que enterró en la Cala de las Ánimas. Pero advertiría a todos que el lugar está protegido por el fantasma vengativo de su antiguo contramaestre, a quien tuvo que matar allí mismo. Describiría los lamentos que se oyen con el viento, las sombras que danzan entre los árboles al anochecer. En el crisol de culturas del Caribe, donde las leyendas de fantasmas europeas se fusionaban con las poderosas creencias del vudú africano, estas historias eran increíblemente eficaces. Crear una maldición era más barato que contratar guardias y mucho más efectivo que cualquier cerradura. El verdadero tesoro, libertad, asesinato, maldiciones, mapas falsos. Después de desenredar esta telaraña de crueldad y engaño, la pregunta fundamental sigue en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo por un botín que, como hemos visto, solía despilfarrarse? Para responder a esto, debemos entender que el tesoro, por el que un pirata arriesgaba todo, rara vez estaba hecho de oro. El verdadero tesoro, la fortuna por la que realmente luchaban, era intangible y se llamaba libertad. El hombre que se unía a una tripulación pirata a principios del siglo XVIII no era un aventurero romántico. Era un fugitivo, un desertor de la Marina Real, donde la vida era una pesadilla de disciplina brutal, comida podrida y castigos sádicos como el azote en la flota. O era un marinero mercante explotado, que trabajaba por una miseria para enriquecer a patrones que lo despreciaban. Era, en esencia, un rechazado por un sistema de clases rígido que lo condenaba a una vida de servidumbre. A bordo de un barco pirata, bajo la bandera negra, este hombre encontraba un mundo al revés. Una sociedad flotante, a menudo llamada la República de los Piratas, que funcionaba con principios sorprendentemente democráticos. Tenía voto para elegir al capitán
y al intendente. Tenía derecho a una parte justa y estipulada del botín. Vivía, por primera vez, sin rey, sin patrón y sin sacerdote que le dijera qué hacer. El oro era simplemente el combustible que mantenía a flote esa frágil utopía de forajidos, poder, legado y el sueño imposible. Desde esta perspectiva, el acto de enterrar un tesoro adquiere un significado mucho más profundo. No era un simple plan de jubilación, era la materialización de una esperanza casi inalcanzable. Era el sueño de poder, algún día, dejar esa vida de violencia, comprar el perdón del rey, adquirir un pedazo de tierra en una colonia lejana y vivir el resto de sus días no como un pirata, sino simplemente como un hombre libre y respetado. El tesoro enterrado era la promesa de un nuevo comienzo. Y para el capitán, el tesoro secreto era la máxima expresión de poder. Era su póliza de seguro personal. Mientras solo él conociera la ubicación, era indispensable para la tripulación. No podían matarlo y reemplazarlo sin perder el acceso a esa fortuna. Era su garantía contra un motín y el pilar de su propia leyenda. Hombres como Barbanegra no solo cultivaban una imagen aterradora, con las mechas humeantes en su barba. Un supuesto tesoro escondido añadía una capa de mística a su figura. Al final, la ironía es de una crueldad poética. La inmensa mayoría de estos hombres nunca vivió para desenterrar sus esperanzas. Sus huesos quedaron blanqueándose en playas desiertas, se hundieron con sus barcos o se balancearon en las orcas de los puertos. El tesoro, ese símbolo supremo de su libertad conquistada, permaneció para siempre enterrado, no bajo la arena, sino bajo el peso aplastante de un sueño imposible, el viaje y sus revelaciones. Y así, nuestra travesía por los mares del mito y la realidad llega a su fin. Hemos visto que la imagen romántica del pirata con su cofre es en gran medida una ficción construida sobre la historia de un solo hombre. Descubrimos que la realidad era mucho más pragmática y que, para los pocos que se atrevieron a ocultar su botín, los métodos eran tan ingeniosos como despiadados. Pero, ¿qué nos revela todo esto sobre la verdadera naturaleza del pirata? Nos revela que era mucho más que los brutos analfabetos y borrachos que la propaganda imperial quiso que viéramos. Eran hombres desesperados, sí, pero también eran psicólogos astutos, estrategas consumados y, sobre todo, maestros narradores. Entendían la naturaleza humana a un nivel profundo. Sabían que la esperanza, la codicia y, por encima de todo, el miedo, eran las verdaderas llaves para controlar a otros hombres. El legado inmortal. La gran paradoja es que el verdadero tesoro que los piratas nos legaron no está en un cofre de madera podrida. El verdadero tesoro, el que ha sobrevivido a los siglos, es la propia leyenda. Es la imagen imborrable de la bandera negra, la Jolly Roger, ondeando desafiante contra el cielo azul. Es la fascinación eterna por una vida sin reglas, por la rebelión contra un mundo injusto. Fracasaron estrepitosamente en asegurar su oro, pero sin saberlo, fueron unos genios en asegurar su inmortalidad. Porque al final, la X en el mapa nunca marcó dónde terminaba el tesoro. Marca donde nuestra imaginación comienza a acabar. Únete a la tripulación. Si te ha gustado desenterrar estos secretos con nosotros, demuestra tu apoyo. Aplasta el botón de me gusta, suscríbete al canal para unirte a nuestra tripulación y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas expediciones.
Déjanos un comentario diciéndonos qué leyenda pirata quieres que investiguemos a continuación. Quizás el misterioso tesoro de Lima en la isla del Coco, o la verdadera historia del código pirata. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos las comidas asquerosas que los piratas se veían obligados a comer para sobrevivir en alta mar. No querrás perdértelo. Hasta la próxima, marineros.